Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos de nueva cuenta por este medio y a través de la presentación de este material, que como se darán cuenta ahorita en el trayecto de su desarrollo y exposición, pues nos va a servir a todos para favorecer, para fortalecer nuestras competencias y el desempeño que tenemos dentro del aula. Yo creo que todos estamos muy claros en que siempre podemos aprender cosas nuevas y que en muchas ocasiones, incluso tratándose de algunas competencias que creemos que no tienen absolutamente nada que modificarse o que abonarle, pues de repente por ahí podemos encontrar nuevos esquemas y nuevos procesos que nos permitan eficientar esa actividad. El día de hoy vamos a trabajar con un material que está pensado durante el inicio de la contingencia de la pandemia, pero que estoy seguro que muchos de ustedes se habrán dado cuenta, pues de la cantidad importante de cosas que hemos aprendido en estos procesos y que ahorita le abonan al trabajo que hacemos en el salón de clase. Hablo del manejo de tecnologías, del manejo de plataformas y de todos aquellos recursos que nos han obligado las condiciones a ponerlos en práctica y a movilizarnos. Y que en cada uno de los casos nos hemos dado cuenta de lo importante que es, pues, variarle, ¿verdad?, a la actividad dentro del salón de clase. Aquellos que tenemos tiempo en la docencia y que durante, pues, algunos años habíamos estado haciendo actividades que nos negábamos a cambiarlas, a variarle, pues aquí la pandemia nos obligó a hacerlo. Y qué importante ha sido esto, porque nos hemos dado cuenta de eh, primero de lo que nos beneficia el cambio, pero también yo creo de algo muy importante, fíjense, cómo en nuestra apreciación incluso personal, nos vemos diferentes cuando empezamos a innovar. Y bueno, un poquito de ese material estuvo pensado en ese momento, pero ahorita lo estamos retomando porque creo yo que es un espacio en el que podemos todos aprender. Muy bien, el trabajo está titulado así, como el diseño de actividades docentes, o sea, lo que conocemos como una clase, y cómo le podemos hacer para conectar la parte de los contenidos con acciones, es decir, aquello que yo voy a transmitir, aquello que yo espero que el alumno aprenda, yo se lo llevo en material teórico, vamos a decir así, y bueno, ¿cómo lo puedo conectar con acciones o con actividades que el alumno haga y que le permitan poner en práctica esos saberes, es decir, movilizarlos? Yo te enseño una parte de teoría, yo te enseño un concepto, yo te enseño un procedimiento, pero tú qué necesitas hacer, alumno, para verificar, para validar si aquello que se pretendía que aprendieras, pues realmente lo pudiste adquirir, lo pudiste procesar. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto y bueno, pues no nos esperemos más, vamos adelante. Fíjense que la estructura de una actividad asociada a un tema o clase, por lo regular tiene ciertos momentos. Yo aquí los estoy puntualizando, los estoy esquematizando en estos bloques, que en ocasiones los podemos nosotros desarrollar casi sin ya etiquetarlos. O sea, eh, si nos fijamos aquí, fíjense, por ejemplo, la parte de la introducción, lo que es el desarrollo del tema, tiene que haberse consultado forzosamente alguna bibliografía de soporte. Por lo regular, aunque no en todos los casos se da, pero bueno, ahorita vamos a ver la importancia de esto, el hecho de solicitar alguna evidencia y cerramos la actividad. Entonces, estos espacios o momentos o etapas de una clase, les decía ahorita que en ocasiones prácticamente pasan sin que los podamos
percibir o sin que los estemos mencionando, ah, mira, esta es la introducción, no, sino que las cosas se van dando de manera habitual, de manera muy espontánea, pero es importante que nosotros podamos identificar cada uno de estos espacios y que no dejemos que ninguno de ellos se nos pase sin hacerlo. En algunas ocasiones hay algunos alumnos que por ahí están así como que muy avispaditos y muy al pendientes de todo. Y, profe, ¿y cuál es la bibliografía soporte de lo que nos presentó el día de hoy? Qué bueno cuando la traemos, qué bueno cuando le podemos comentar al alumno, mira, el soporte de todo lo que te dije está en tal espacio, en tal parte, pero también qué triste cuando no podemos nosotros pues referenciar esta parte, ¿no? Porque se queda como en una especie de duda ahí la credibilidad de la información que nosotros estamos proporcionando. Entonces, si yo le doy el espacio a cada una de estas partes, seguramente voy a construir entonces una clase de manera adecuada. Y esto va a ser muy importante en todos los procesos. Tenemos entonces la introducción, el desarrollo del tema, presentamos bibliografías, solicitamos alguna evidencia, tarea, trabajo, producto y cerramos entonces nuestra actividad. Vamos a checar un poquito más hacia adelante. Cuando nosotros estamos trabajando con el diseño propiamente de la clase, en la parte de la introducción, pues cada uno de ustedes tendrá su estilo para hacerlo. Empezamos tal vez con cómo se llama el tema. Regularmente traemos algunos ejemplos asociados a la temática. Se pueden utilizar ilustraciones, algún material en video, algo que le permita al alumno conectar con la temática que vamos a desarrollar. Esta parte no tiene por qué ser de 30 minutos, es una parte muy corta. Regularmente cuando vamos a trabajar de manera presencial o en estos casos en los contextos híbridos, pues nos puede ayudar la presentación de inicio y alguna breve explicación relacionada sobre la temática que vamos a llevar. A veces nos puede también colaborar la parte donde le hacemos preguntas al alumno sobre qué sabe del tema, qué ha conocido sobre esa temática, qué contacto ha tenido con ella. Y pues bueno, también nos va a permitir hacer una súper rápida evaluación diagnóstica para ver cómo vamos a abordar la temática. El desarrollo de los temas está muy relacionado con el tipo de contenidos que nosotros vamos a presentar. Y pues bueno, cada quien rescatará por ahí sus procesos y verá la forma en la que puede llevarle esos contenidos al alumno de tal manera que se asegure que el aprendizaje está garantizado, al menos en la información que se le está haciendo llegar al alumno. Y luego la parte de la bibliografía que les decía ahorita que pues es muy importante tener ese referente y que el alumno lo conozca respecto a las fuentes que fueron consultadas para poderle llevar esa información. Trabaja aquí esa parte importante de la credibilidad en relación a lo que el docente está mostrando. Y la parte de la evidencia, que ahorita vamos a tocar más adelante este punto, pues es un punto muy importante, es decir, ¿qué debe hacer el alumno con eso que aprendió? ¿Qué le vamos a pedir al alumno que haga? ¿Qué le vamos a pedir al alumno que nos demuestre y que nos muestre a través de un producto que nos va a entregar respecto a esos contenidos que ya estudió? Y el cierre pues está relacionado a la parte en la que nosotros damos por concluido la temática. Aquí regularmente se recomienda que podamos asociar esos contenidos con lo que se va a ver más adelante, con lo que se va a ver tal vez incluso en otro curso, en otra materia, porque eso le da significado, le da significado. El conocimiento tiene una característica muy importante y es que debe estar encadenado o asociado. Los conocimientos aislados por lo regular, pues es así como que no hayamos qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, si nos damos espacio en el cierre para hacer este tipo de ejercicio donde se relacionen los aprendizajes adquiridos, pues seguramente los saberes que el alumno obtuvo de ese proceso que nosotros estamos guiando, pues serán mucho más importantes para él, ¿sí? Porque los va a poder relacionar con otra cosa.
Eh, Retomando la parte de las evidencias, y vamos a ir tratando de profundizar con esto. Para algunos es un término muy común, para otros es algo así como que, bueno, ¿de qué se está hablando? Algunos tipos de evidencias son los que se están mostrando aquí en pantalla y les voy a insistir, tienen que ver con ese producto que el alumno va a elaborar y a través del cual, como su palabra lo señala, va a evidenciar que logró aprender, que logró apropiarse de esos saberes con eso que nos va a mostrar, que nos va a entregar. Mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros comparativos, videos, ensayos, reportes, infografías, resúmenes, todo aquello que podamos nosotros solicitarle al alumno para que nos muestre y nos demuestre que aprendió. ¿Ok? Eh, Se ha de alguna manera también como que confundido la información en algunos casos, ¿no? Respecto a si las evidencias es lo mismo que los recursos los vamos a diferenciar, ¿sí? Los vamos a diferenciar. Los recursos son los materiales de los cuales podemos nosotros obtener información, datos, ¿sí? Que nos permitan darle soporte a algún conocimiento sabio. ¿Sí? Entonces podemos tener recursos como libros, revistas, normatividad, reglamentos, videos, etcétera, que podemos hacer ya sea que están desarrollados por otras personas o también podemos nosotros tener recursos propios, es decir, recursos que nosotros como docentes podemos elaborar. En todos los casos siempre es importante darle el crédito a los autores y poder darle certeza al alumno de la validez de esos recursos para que él esté seguro y se sienta confiado de que aquello que está aprendiendo pues viene de una parte precisamente confiable y válida, ¿no? Porque de repente ahí es donde entran las dudas y empezamos a convertirnos en el profe mentiroso, en el profe ese que no sabe, en el profe que quién sabe de dónde sacó la información. Por ahí algunos alumnos de repente me han comentado, no, es que ese profe todo lo saca de Wikipedia y ya nos hemos dado cuenta. Entonces sí es algo delicado y es importante que lo tomemos en cuenta en relación a los recursos que utilizamos al momento de preparar alguna clase, ¿no? ¿De qué nos vamos a valer para ellos? Eh, Entrándole de nueva cuenta al tema de las evidencias, sí es muy importante que podamos nosotros, eh, que podamos nosotros asegurarnos, asegurarnos cómo las vamos a trabajar. Entonces, aquí hay pues tres elementos que es importante contemplar. ¿Qué son las evidencias? ¿Por qué debemos utilizar evidencias? Y eh, ¿a qué nos referimos también aquí? A las evidencias en los contextos virtuales, porque bueno, estamos trabajando en un modelo híbrido y la parte de la virtualidad pues nos está acompañando y yo creo que nos va a seguir acompañando durante mucho tiempo. Bueno, eso espero, ¿no? Poder ser testigo de esta parte. ¿Qué es entonces una evidencia? Una evidencia, y yo creo que con esto vamos a encerrar y nos va a quedar muy claro. La imagen nos muestra por ahí a alguien que está como con su lupita investigando y checando eh, el dato que tiene ahí a la mano. Entonces, una evidencia es un producto, una evidencia es algo que el alumno hace, una evidencia sirve para que la persona que la elabore demuestre, ¿sí? Demuestre algo. En este caso, el alumno nos va a demostrar con esa evidencia que aprendió, que sabe utilizar lo aprendido para aquello que se le está solicitando. Y por lo tanto, una evidencia es una forma de utilizar, ¿sí? El aprendizaje y nos va a permitir a nosotros como docentes poder evaluar, entre otras cosas, porque
Yo creo que cada uno de ustedes tendrá tal vez una definición o una conceptualización de lo que es evidencia y bueno, para eso sirve también compartir los saberes. ¿Para qué nos sirve entonces? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve una evidencia? ¿Para qué se la pedimos al alumno? Eh, nos sirve para comprobar aprendizajes. Nos sirve para reforzar aprendizajes. Nos sirve para evaluar. Este último punto yo creo que en la apreciación docente es uno de los más importantes. O sea, nosotros valoramos lo que el alumno aprendió a través de la evidencia que nos entrega. Si yo le estoy explicando en una clase y la evidencia al final es que el alumno me haga un resumen o un reporte de todo lo que yo estuve exponiendo, a través de ese reporte yo me voy a dar cuenta qué tanta información el alumno adquirió de mi exposición. Si yo le pido al alumno que haga un reporte de investigación en relación a la temática que se dio en clase, me va a permitir entonces valorar cómo el alumno está utilizando lo aprendido en clase para elaborar su reporte de investigación. Entonces, aquí cabría la pregunta de, entonces las evidencias eh, sirven todas, cualquier tipo de evidencia, para cualquier tipo de trabajo, para cualquier tipo de tema, para cualquier tipo de clase. Les hago esta pregunta porque cometemos frecuentemente el error de emplear, emplear o requerir ciertas evidencias para cualquier tipo de contenidos y entonces ahí hay que tener cuidado porque no todas las evidencias son para todos. Los tipos de saberes, yo aquí se los estoy poniendo en pantalla, pero bueno, es importante que podamos tirarnos por ahí un clavado, ¿no? A este tipo de materiales por aquellos que tuviéramos duda. Hay una clasificación de saberes en tres grandes grupos, los que son conceptuales, los que son relacionados con procedimientos y ciertas habilidades, y los que tienen que ver con actitudes y valores. Entonces, el docente debe de preguntarse qué tipo de contenido, qué tipo de saber es el que estoy impartiendo, para entonces relacionar esa evidencia que voy a solicitar con ese tipo específico. No todas las evidencias sirven para todos. ¿Ok? Aquí hay una pequeña lista, no es una lista excluyente, no es una lista definitiva, es solamente una lista que nos permite apreciar a manera de ejemplo. En el caso de saberes, por ejemplo, conceptuales, qué tipos de evidencias yo puedo manejar. Ahí está la lista. Igual está en el caso de saberes relacionados con procedimientos. Esta parte, maestros, tiene que ver, les insisto, con que nos demos a la tarea siempre, que estamos preparando una clase, de identificar los contenidos, a qué tipo de saber corresponden, para poder entonces estar y ser pertinente con la forma en la que yo le voy a requerir al alumno un trabajo. En muchos casos donde nosotros estamos trabajando frente a grupo, resulta que tenemos información muy importante y la evidencia, incluso hasta el tipo de examen que hacemos en relación a, a ese tema, a esa clase, a esa exposición que se desarrolló, pues no tiene mucho que ver y eso no nos permite ni tampoco motiva al alumno a que movilice lo que aprendió para darle un sentido y para darle un valor adecuado. Entonces, aguas con esto, yo creo que es un trabajo que bien vale la pena explorar y pues obviamente en esa exploración poder empezar nosotros a diseñar qué tipo de evidencias vamos a solicitar, porque en ese sentido
también requiere un trabajo del maestro. A veces nos conformamos con, ay, me haces un resumen, ay, me haces un resumen, cuando a veces bien valdría la pena solicitar otro tipo de trabajo, pues no para hacerle la vida imposible al alumno, sino para que el reto, el reto que corresponde a ese tipo de materiales, lo vaya elevando, ¿no? En su apreciación también de sí mismo y de lo que está aprendiendo. Antes de avanzar, aquí les voy a pedir de favor que pongan en pausa este video para que primero tomen un receso. Aquí dice un breve receso, igual puede ser de media hora, 1 hora, 2 horas, tú determina qué tanto tiempo es el que te vas a dar para descansar. Y te voy a asignar aquí una pequeña tarea. Vas a investigar a qué se refiere la taxonomía de Bloom. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sí? Vas a hacer una pequeña investigación y vas a identificar ahí en la lectura que hagas esta taxonomía, primero qué es, qué significado tiene y cómo sirve, cómo se utiliza para la redacción de objetivos didácticos o de objetivos de aprendizaje. Vas a hacer tus anotaciones, vas a hacer tu reporte. Recuerda que la investigación es para ti, no es para nadie. Te va a permitir entender de mejor forma los siguientes contenidos que vamos a analizar. Y una vez que tengas listo el reporte y que hayas tomado el descanso, el receso, entonces ya continúas con el estudio, ¿sí? Con la charla esta que estamos teniendo, ¿vale? Entonces, yo te espero, tú tómate el receso en el tiempo que consideres conveniente, haces tu investigación y ya que tengas todo el material en mano, retomas este material. Pues bueno, aquí ya de regreso, yo espero que ya hayas descansado lo suficiente y también espero que hayas hecho tu tarea, que hayas hecho tu investigación. Si fue así, vas a poder entender fácilmente esto. Las taxonomías, en particular la taxonomía de Bloom, es una forma de clasificar en este caso lo que las personas aprenden y en ese sentido permite a través de esos bloques poder redactar objetivos de aprendizaje en relación a los temas y en relación al bloque que ya habíamos comentado antes de que si el saber es conceptual, si es de procedimientos o si es actitudinal, e ir de lo más sencillo a lo más complejo. Esa taxonomía que está relacionada con una serie de verbos que podemos utilizar para poder tener redactado un objetivo a la hora de tener una clase, nos va a permitir asociar, ¿sí?, aquello que esperamos que el alumno logre en relación a determinado tipo de contenido. Eso es bien importante. Esto es bien importante porque si nosotros adquirimos esa capacidad y empezamos a trabajar con esos objetivos de aprendizaje, que no es otra cosa más que determinar, especificar qué es lo que queremos que el alumno aprenda, pues nos va a ayudar mucho a la hora de dar una clase. Por ejemplo, y me voy a ir al ejemplo muy básico que valga aquí la redundancia. Si yo quiero que el alumno memorice el himno nacional, si mi propósito de clase es eso, pues entonces nos vamos a dedicar a que el alumno repita y repita y repita el himno nacional hasta que lo haya aprendido y que lo haya memorizado. Pero si el propósito de clase no es ese, sino es que el alumno alcance a comprender la importancia de crear una identidad como mexicano a través del análisis de la letra del himno nacional, significa que yo tengo que hacer otro tipo de trabajo. Esto se los comento porque en muchas ocasiones trabajamos en una clase para que el alumno memorice algo y luego queremos que el alumno haga otro tipo de cosas. Entonces,
El objetivo que yo tenga para una clase tiene que estar directamente asociado al tipo de actividades, al tipo de trabajo y al tipo de evidencias que yo le voy a solicitar en relación al tema estudiado. No puede ser diferente, porque entonces metemos al alumno en un conflicto, lo metemos en una situación que el alumno no entiende, porque nosotros no tenemos congruencia en relación al planteamiento que estamos haciendo de aquello que deseamos que el alumno aprenda. Entonces, esta parte es importante y por eso les pedía antes que analizaran lo que es la taxonomía y cómo se trabaja en materia de objetivos con ella, porque les va a permitir a cada uno de ustedes establecer ese requerimiento tan particular cuando vamos a dar una clase y que no todo el tiempo lo hacemos. Es, ¿qué quiero que el alumno aprenda? ¿Qué quiero que el alumno logre? ¿Qué quiero que el alumno haga? Y en relación a ese pequeño detalle le vamos a poner, a partir de ahí yo planeo mi clase, ¿sí? Planeo todo lo que les comenté en un principio, planeo la introducción, planeo cómo voy a desarrollar el contenido y planeo qué tipo de evidencia le voy a solicitar para que eso sea posible. Si vamos de lo más sencillo en la taxonomía a cuestiones un poquito más complejas, nos vamos a dar cuenta que en esas 6 clasificaciones que hay, la parte más elevada está relacionada con evaluar y es en los casos en los que el alumno, después de haber tenido un aprendizaje, pasa como por ciertos escaloncitos, le vamos a llamar, y logra posicionarse en un nivel en el que sabe qué hacer con los contenidos, sabe qué hacer con los elementos que ha adquirido y que ha procesado, y entonces puede hacer otro tipo de actividades más complejas. Nosotros podemos requerir que haga cosas más complejas. Aquí estamos hablando, y son solamente ejemplos, de elaborar un ensayo, de participar en un debate, de responder una pregunta que yo le haga en relación al tema, pero ya una pregunta abierta donde el alumno construya y pueda dar una serie de elementos. Pues, en términos generales, aquí les estoy presentando la bibliografía soporte del material que les presenté. Y pues yo les diría que en términos generales, la charla en esta ocasión, tal y como se los comenté en un principio, pues está orientada a que podamos entre todos ir construyendo una serie de competencias que como docentes nos permitan eficientar el trabajo que hacemos frente al grupo. Me imagino que para muchos este material es nuevo, pero también estoy seguro que en muchos de los casos, quien me está escuchando ya ha tenido contacto con este tipo de información. Entonces, eso también nos va a permitir que como claustro de docentes de la universidad, como colegiado de docentes de las diferentes licenciaturas, podamos nosotros tener la oportunidad de poder compartir lo que ya sabemos, la experiencia con la que ya contamos, con el resto de los compañeros que seguramente también tendrán algo que aportar, pero que estarán muy agradecidos en que podamos fortalecer entre todos la experiencia que el alumno vive día a día cuando está en el salón de clases, sea de manera presencial o sea de manera virtual. Para los que no me conocen, nuevamente soy el profesor Alberto Medina Montenegro, soy el coordinador del Centro de Investigación aquí en Universidad Vizcaya, Campus Ciudad Obregón, y siempre estoy atento y me gusta muchísimo que podamos colaborar, tanto ustedes como nosotros, como coordinadores, para que podamos entre todos, les decía, ir haciendo más fuerte la figura que tenemos como docentes dentro del salón de clase. Espero que la charla haya sido de provecho, espero que algo se haya movilizado en cada uno de ustedes y que dentro de todo lo que pudiera suceder, lo más importante sea esa parte, que estén ustedes convencidos que siempre hay oportunidad de mejorar y que si nos damos a la tarea
de participar en ese proceso de mejora, pues seguramente las cosas estarán cada día en un punto mucho más satisfactorio, tanto para nosotros como para los alumnos. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la siguiente charla. Cuídense.